El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos en una nueva ocasión a Noche de Lluvia. Gracias de corazón por estar con nosotros emisión tras emisión, por el crecimiento tan bonito que está teniendo esta gran familia de amantes de lo desconocido y por vuestro apoyo semana a semana. Es muy bonito para mí ver la retroalimentación que tenéis conmigo a través de comentarios, a través de likes, y ya sabéis que me apoyáis mucho si le dais a suscribir tanto al canal de YouTube como al programa Noche de Lluvia Podcast en Spotify. Estamos aquí para hablar de lo desconocido, para hablar de misterio, y hoy hablamos de Carlo Acutis, el influencer de Dios. El 12 de octubre de 2006 falleció en el Hospital San Gerardo de Monza, Italia, el joven de 15 años Carlo Acutis. La leucemia acabó con su vida en tan solo unas semanas. Su familia, abatida, especialmente su madre, Antonia, quedó impactada cuando al velorio, al funeral de Carlo, llegaron cientos de personas que ellos jamás habían visto. No lograban entender qué hacían allí esas personas y qué conexión podían tener con Carlo. En palabras de su madre, había personas que no conocía de ningún lado, personas en situación de calle, inmigrantes, niños, una multitud que hablaba con Carlo, que hablaban de las cosas que había hecho Carlo por ellos, y yo no sabía nada. Fui descubriendo, a través de sus relatos, la vida de mi hijo. Aquella multitud de personas en el funeral de Carlo Acutis fue el inicio de una carrera por la santidad. Una carrera que, sin embargo, había nacido mucho antes. Una carrera que nació en 1991, cuando llegó al mundo el joven millennial más especial de la Iglesia Católica, Carlo Acutis, a quien millones de personas aclaman como el santo de Internet, como el influencer de Dios. Carlo Acutis nació en 1991 en Londres, en una familia italiana de clase media. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, trabajaban en Inglaterra en esos momentos, pero tras la llegada de Carlo, regresaron a Italia y se instalaron en la ciudad de Milán. Desde pequeño, el niño manifestó un gran interés por la religión católica. Si bien es cierto que nació en el seno de una familia creyente, sus padres no eran practicantes y por lo tanto las influencias religiosas del pequeño le sobrepasaron. Carlos saciaba su curiosidad en las escuelas católicas en las que estudió, como la Escuela de las Hermanas Marcelinas o el Liceo Clásico León XIII. Y su madre además decidió estudiar teología para poder responder con mayor conocimiento las preguntas de su hijo. A muy corta edad, Carlo Acutis mostraba especial interés por el sacramento de la Eucaristía, costumbre que desde el punto de vista de la teología católica habría establecido Jesús de Nazaret durante la última cena, repartiendo pan y vino como unión con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Para Carlo Acutis, la Eucaristía era una autopista que lleva al cielo, y él no quería esperar tanto tiempo para alcanzarlo. Con tan solo 7 años, le dijo a sus padres que quería hacer la primera comunión, y como todavía le quedaban algunos años para recibir el sacramento, la familia consultó con un conocido que era miembro de la Iglesia, Monseñor Pasquale Macchi, es secretario del Papa Pablo VI. Temiendo que aquello fuera un capricho, el sacerdote pidió hablar con Carlo y escuchó las razones del pequeño para adelantarse al sacramento. La conclusión fue que tenía la madurez espiritual suficiente como para tomar la sagrada forma
y decidieron acceder a sus deseos. El 16 de junio de 1998, Carlo Acutis recibió la primera comunión en el monasterio ambrosiano de Perego. Aquel paso le acercó todavía más a Dios y le hizo participar activamente en todas las actividades católicas de su comunidad. Aseguran que Carlo, desde que tomó por primera vez la comunión, acudió a misa todos los días de su vida. Rezaba el rosario a diario y se confesaba una vez por semana. Sus padres pensaban que esta vida religiosa de Carlo se limitaba al rezo y a la misa, pero en realidad, mientras ellos pensaban que Carlo estaba con sus amigos o haciendo alguna tarea escolar, el joven se encontraba realizando actividades que están directamente relacionadas con el comportamiento de la mayoría de hombres y mujeres que llenan el santoral católico: la piedad y la ayuda a los demás. Carlo iba a la parroquia a darle catequesis a los niños, visitaba a ancianos que vivían en completa soledad, ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados, se detenía a hablar con las personas sin hogar, preocupándose por ellos, acudía a los comedores sociales para ofrecer su ayuda, y todo esto lo hacía con gran entrega y alegría. Carlo Acutis aseguraba que la tristeza es mirarte a ti mismo, pero que la felicidad es mirar a Dios. Y él veía a Dios latiendo en los corazones de todos estos necesitados. La familia Acutis era aficionada a viajar. Les gustaba aprovechar el tiempo libre para conocer otros lugares y, por supuesto, Carlo siempre participaba de estos viajes. En los recorridos pedía a sus padres que se detuvieran en iglesias y santuarios para darle la oportunidad de rezar. Cuando estaba en casa, como cualquier joven de su edad, Carlo Acutis navegaba por internet. Poco a poco fue adquiriendo conocimientos básicos de informática y un día se le ocurrió una gran idea que quiso materializar sin tardanza: crear una página web especializada en los milagros eucarísticos. Desde la concepción cristiana se tiene la creencia de que en la celebración de la Eucaristía se produce el milagro de la transustanciación. Esta doctrina aparece ya en el Concilio de Trento y hace referencia a que durante la consagración del pan y el vino, estos alimentos se transforman, literalmente, en el cuerpo y la sangre de Jesús de Nazaret. Aunque no lo apreciemos físicamente, el Catecismo de la Iglesia afirma que en ese pan y en ese vino está presente Cristo de manera real y sustancial. Y lo que ocurre precisamente con los milagros eucarísticos es que literalmente las sagradas formas, las hostias consagradas, se convierten en carne o en líquido vital. Vais a observar que voy a sustituir la palabra sangre para no repetirla tantas veces por líquido vital, para no afectar al rendimiento de este episodio. Existen muchas tradiciones que nos hablan de hechos prodigiosos relacionados con hostias, tantas que resultaría imposible enumerarlas, aunque Carlo Acutis lo intentó y consiguió documentar en su página web cientos de casos. Por citar algunos sucesos de este tipo, tenemos el que protagonizó, por ejemplo, Santa Clara de Asís. Según la leyenda, ocurrió en 1240, cuando un ejército árabe llegó hasta el convento de San Damián, en las cercanías de la ciudad italiana de Asís. Allí estaba la santa, que habría sido capaz de lograr que estos huyeran mostrándole una hostia consagrada. Puedo citar también una tradición española que se da en Ivorra, en Lleida. En el siglo XI, en este municipio catalán había un párroco, Bernat Oliver, que tuvo dudas sobre la transustanciación. Durante la celebración de una misa, el vino que vertió sobre un cáliz se asegura que se convirtió en líquido vital y se derramó sobre el mantel del altar. San Ermengol, obispo de aquella zona, fue hasta el pueblo para constatar el milagro y gracias a él llegó a oídos del Papa Sergio IV, quien certificó el prodigio. El mantel con sangre del milagro fue colocado en un relicario en la iglesia de San Cugat, en Ivorra,
y todavía se conserva a día de hoy esta reliquia, que estuvo a punto de ser destruida durante la Guerra Civil Española. Todos los años, el segundo domingo de Pascua y el día 16 de agosto, celebran en este santuario la fiesta de la Santa Duda para conmemorar ese milagro. Y no puedo dejar de hablar de otro evento de este tipo que he investigado en profundidad, la milagrosa misa del Padre Cabañuelas. En el relicario de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, en mi tierra, Extremadura, España, se guarda una tela con manchas de sangre que es la prueba de un milagro eucarístico, de un milagro que tuvo lugar en el monasterio guadalupense que tantas veces he visitado y al que tantas veces he peregrinado. El venerable Padre Cabañuelas era un monje jerónimo del monasterio de Guadalupe, cuyo nombre religioso era Fray Pedro de Valladolid. Vivía en el monasterio de la patrona extremeña y era una persona de gran devoción, especialmente, según cuentan, en la Eucaristía, sacramento sobre el que pasaba muchas horas meditando. En el año 1420, cuando el padre Cabañuelas tenía alrededor de 50 años, vivió este milagro que él mismo dejó por escrito. Cuentan las crónicas que a veces le asaltaban dudas sobre si realmente el cuerpo de Jesús podía hacerse presente en el vino y en la hostia consagrada. Él atribuía estas preguntas suyas al demonio, que trataba de tentarle en los momentos más inoportunos, como por ejemplo cuando él estaba pronunciando la Eucaristía. En el documento donde redactó su vivencia, que fue encontrado después de su muerte, se puede leer lo siguiente. A un fraile de esta casa dicen que le sucedió que un sábado, celebrando la Santa Misa, después que consagró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vio una cosa como nube, que cubrió la piedra del altar y el cáliz, de manera que no veía otra cosa sino un poco de la cruz que estaba detrás de la piedra, lo cual le inculcó gran temor, y rogó al Señor con muchas lágrimas que le tuviera piedad y le manifestara qué cosa era eso, y que lo librase de tan gran peligro. Estando muy atribulado y espantado, poco a poco se fue quitando aquella nube, y cuando se quitó, no halló la hostia consagrada, y vio el plato que estaba sobre el cáliz quitado, y al ver el cáliz lo vio vacío. Al ver esto, comenzó a llorar fuertemente, demandando misericordia a Dios y encomendándose devotamente a la Virgen María. Estando así afligido, vio venir la hostia consagrada, puesta en un plato muy resplandeciente, y se colocó derecho en la boca del cáliz, y entonces comenzó a salir de ella gotas de sangre que caían en tanta cantidad en el cáliz que se llenó como antes estaba. Una vez que el cáliz se llenó, puso el plato encima del cáliz y la hostia sobre el ara, como antes se encontraba. El fraile, que aún estaba espantado y llorando, oyó una voz que le dijo: «Acaba tu oficio y sea en ti, en secreto, lo que viste». Recuerdo de aquel milagro es el corporal manchado de sangre procedente de aquella hostia que, según el padre Cabañuelas, comenzó a sangrar. Ese trozo de tela fue declarado auténtico por la Iglesia ya en el siglo XVII. Hoy día puede contemplarse, como hemos apuntado, en el relicario del monasterio de Santa María de Guadalupe de Extremadura. Se tiene constancia de que también ha sido expuesto en otros lugares, como el Congreso Eucarístico que se celebró en Toledo en 1926. El padre Cabañuelas se hizo muy famoso en su tiempo gracias a este milagro. Fue nombrado prior máximo responsable del monasterio y le visitaron personalidades tan relevantes de la época como los reyes de Castilla, Juan II y María de Aragón, junto a su hijo, el futuro rey Enrique IV. Tan impresionados quedaron con el fraile que la reina le solicitó que fuera su consejero espiritual. Antes de morir, de hecho, la reina María de Aragón pidió ser enterrada en Guadalupe
y cerca de los restos del padre Cabañuelas. Actualmente, en la sacristía del monasterio de Guadalupe, considerada la Capilla Sixtina de Extremadura por su extraordinaria belleza, encontramos un lienzo del artista Francisco de Zurbarán, donde se inmortaliza aquella milagrosa Eucaristía del padre Cabañuelas. Y seguro que os preguntáis si en México también hay ejemplos de milagros eucarísticos, y dejadme que os diga que sí, hay casos muy destacados. Uno de ellos tuvo lugar el 21 de octubre de 2006 en Tixtla, Guerrero. Durante la celebración de la Eucaristía, en la parroquia de San Martín de Tours, los padres Leopoldo Roque y Raimundo Reina observan cómo de una hostia consagrada empieza a brotar una especie de líquido de color rojizo. El obispo Alejo Zavala convocó una comisión de investigación en la que participó el doctor Ricardo Castañón. Realizaron estudios científicos entre el año 2009 y el 2012 que llegaron a las siguientes conclusiones. La sustancia rojiza que impregnaba la hostia era sangre, con hemoglobina y ADN humano. Además, la sustancia surgió del interior de la hostia y no de fuera. El tipo de sangre era AB, idéntico al de los restos de sangre presentes en la sábana santa, y que los restos del tejido hallado correspondían, según esos estudios científicos, con tejido del miocardio. Por todas estas razones, el 12 de octubre de 2013, la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, aprobó este milagro de sangre, este milagro eucarístico, como oficial y real sucedido en la República Mexicana. Y otro caso, que no puedo dejar de comentar, muy polémico, es el de la llamada hostia sangrante de la Ciudad de México. En la colonia El Parque Balbuena, en la delegación Venustiano Carranza de la capital mexicana, al oriente de la ciudad, se produjo en 1978 un evento fascinante. Tal y como se explica en la obra Una hostia sangrante en México, lo que dijo la Mitra, hechos y pruebas científicas, todo comenzó el 23 de marzo de 1978, para más INRI, un Jueves Santo. Tras una misa y procesión por la colonia, colocaron el Santísimo Sacramento, es decir, las hostias consagradas, en el altar para ser adorado durante toda la noche en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, conocido hoy como Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y la Santísima Hostia Sangrante. El sacerdote capellán de esta iglesia, el padre José Camargo, ideó que el altar se adornara con flores artificiales y también naturales traídas desde Xochimilco. Asimismo, dispuso una especie de fuente con una cascada de agua, y en este escenario colocaron las hostias consagradas, el Santísimo, para ser venerado durante toda la madrugada. Tal y como podemos leer en la obra Una hostia sangrante en México, cuando a las 6 de la mañana del Viernes Santo el padre capellán retiró el Santísimo, notó que la parte interior de la hostia se había mojado y para consumirla posteriormente la guardó dentro del sol en el sagrario. 9 días después, el domingo 2 de abril, cuando sacó el sol, observó que la parte mojada se había adherido a los cristales y que había lama en las orillas. Al abrir el viril se desprendió un olor de carne corrompida. Llamó al sacristán, quien le trajo agua en un vaso de veladora, y en él depositó las 3/4 partes de la hostia que habían permanecido incorruptas, y la parte humedecida la despegó de los cristales. Al lavar estos, advirtió una coloración roja, a la que no le dio importancia. El 14 de abril de 1978, el sacristán Régulo Álvarez le manifiesta al padre Camargo que se disponía a tirar el vaso con las hostias, pero que había advertido un líquido espeso, con una coloración roja, como si fuera líquido vital. Empezó a correrse la voz de que aquello era un milagro eucarístico, que realmente una hostia consagrada se había convertido en carne.
el 18 de abril de 1978, el doctor Rafael Torija, ante varios testigos, toma muestras con una jeringa en la zona de las partes blancas de la hostia y en una lámina de cristal pone muestras de la sustancia de color rojo. En palabras de los testigos, en el citado libro, después trató de jalar del líquido rojo y no pudo. Entonces clavó las 2 agujas y volteó casi la mitad de lo que había en la superficie del vaso, llenándonos de admiración el aspecto que presentaba, como de un labio inferior volteado. Intentó cortar con la punta de la aguja la parte que estaba roja y al punzar comenzó a escurrir el líquido rojo, como si estuviera sangrando, yéndose las gotitas al fondo del vaso. Después de varios intentos por tomar algo con la jeringa y no poder, tomó las 2 y con las agujas cortó un pedacito y lo puso en otro portaobjetos diciéndole al padre: «Esto es carne, padre». Las muestras fueron llevadas al laboratorio Análisis Clínicos Viaducto Piedad, el cual al día siguiente proporcionó por escrito el siguiente resultado: moderada cantidad de eritrocitos, escasos piocitos, moderada cantidad de hifas de hongos y hemoglobina, es decir, presencia de sangre. El 25 de marzo de 1978 se realiza otro análisis, esta vez en el consultorio de diagnósticos cibernéticos hematológicos, que también arroja como resultado presencia de hematíes, leucocitos y piocitos, es decir, líquido vital. Se hacen nuevos análisis en las semanas y meses siguientes, ya con intervención de las autoridades eclesiásticas, y en los realizados el 16 de mayo por el doctor Raúl Navarro Vallejo, director del Laboratorio Diagnóstico Clínico Atoyac, dicen que no hay presencia de hemoglobina y que hay una ausencia total de sangre. Sin embargo, el capellán del templo y el doctor Torija, el primero que examinó las muestras, recoge las muestras del laboratorio Atoyac, las llevan al laboratorio donde se habían hecho los análisis iniciales y dan las mismas muestras con un resultado diferente, que sí que había presencia de sangre. El 1 de julio de 1978, las autoridades del templo deciden exponer la hostia a veneración pública de los fieles, pero días después la Iglesia mexicana interviene y sus peritos manifiestan que no existe suficiente evidencia científica de un hecho sobrenatural y que los análisis son contradictorios. El arzobispo de México, Ernesto Corripio y Ahumada, negó el evento y aseguró que lo ocurrido era la contaminación de la Sagrada Forma con una bacteria, Serratia marcescens, la cual produce un pigmento rojo brillante nombrado prodigiosina. Esta bacteria prolifera en condiciones húmedas y puede provocar en el ser humano conjuntivitis, problemas en vías urinarias e incluso problemas más graves, respiratorios y de corazón. A causa de su color rojizo y de que se desarrolla con facilidad en el pan y en general en alimentos elaborados con cereales como el maíz, hay expertos que consideran que esta bacteria puede estar detrás de algunos de los milagros eucarísticos más importantes de la historia. Y es más, hay quien asegura que esta bacteria dio origen a la celebración del Corpus Christi, que fue instituido por el Papa Urbano IV en 1264, precisamente para conmemorar la presencia viva de Cristo en la Sagrada Forma, de su líquido vital en las hostias consagradas. Todo porque dicen las crónicas eclesiásticas que un año antes, en 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de Bolsena, Italia, al romper la hostia consagrada brotó sangre, según la tradición. Para los creyentes era el líquido vital de Jesús, mientras que para otros se trataba de presencia de esta bacteria tan peligrosa para los humanos. Volviendo a la historia de la hostia sangrante de la Ciudad de México,
el arzobispado mexicano ordenó al sacerdote Camargo olvidar el asunto, pero este se negó, buscando incluso ayuda en el Papa Juan Pablo II, pero al no encontrar apoyo dentro de la Iglesia, decidió abandonarla, fue excomulgado e incluso encarcelado por adueñarse del templo y salió de la cárcel gracias al dinero recolectado por sus fieles para la fianza. El padre Camargo falleció en el año 2021 y a la fecha, los días 23 de cada mes, exponen la llamada hostia sangrante de la Ciudad de México al culto a los fieles. El líquido vital, como vemos, es un elemento importante que aparece con frecuencia en el universo de los misterios religiosos. En los primeros años del cristianismo es cuando surge la costumbre de recoger el líquido vital de los mártires y de los santos por respeto y en la creencia de que tener cerca esos restos de estas personas podía ayudar a que ellos intercedieran por nosotros en nuestras peticiones a Dios. A la fecha, de hecho, se conservan en distintas partes del mundo estos restos líquidos, obrando milagros que impactan a los fieles, porque algunas de estas ampollas con sangre de santos, recogidas en la Edad Media principalmente, aunque desde el punto de vista científico deberían estar completamente secas, en determinadas fechas del año vuelven a estar en estado líquido. Es un misterio que se conoce con el nombre de licuefacción y que indica que el líquido vital seco de los santos vuelve a estar líquido, hace burbujas o produce incluso una especie de espuma. Tenemos el caso, por ejemplo, de San Pantaleón. Cada 27 de julio, aniversario de la muerte de San Pantaleón, se licúa sus restos de líquido vital solidificado que se conserva desde hace 14 siglos y se custodia en el monasterio madrileño de la Encarnación, en una ampolla de cristal y plata bañada en oro. Y el caso más conocido es el de la sangre de San Genaro, patrono de Nápoles, que fue martirizado el mismo año que San Pantaleón, en el año 305. Su sangre se guarda en Nápoles y dicen que pasa a estado líquido 3 veces al año, el 19 de septiembre, el primer sábado de mayo y el 16 de diciembre. La licuefacción de la sangre de San Genaro fue documentada por primera vez en 1389, cuando un viajero escribió sobre el fenómeno. Os muestro imágenes del 19 de septiembre de este mismo año, donde se repitió nuevamente este fenómeno en Nápoles. Seguro que os preguntáis si ocurre siempre, año tras año. Es desconcertante porque lo cierto es que no. Y cuando no se licúa la sangre, los fieles entienden que es porque va a ocurrir algo malo. Sucedió, por ejemplo, el 16 de diciembre de 2020, cuando no se produjo el milagro y los creyentes de Nápoles interpretaron que se debía a la pandemia. Pero, ¿realmente se produce este fenómeno? ¿Es sangre de los santos lo que contienen esos viales? Se dan opiniones enfrentadas al respecto. En 1724, la Iglesia realizó un estudio a la sangre de San Pantaleón y aseguraron que no había fraude alguno. Por otro lado, hay autores que han señalado que, por ejemplo, la sangre de San Pantaleón en realidad podría ser la receta de un alquimista, pues en un libro del siglo XVI que se conserva en el monasterio madrileño del Escorial, tesoro de los remedios secretos de Evónimo Filiatro, se habla de una sustancia denominada óleo santo. Al parecer, este óleo se elaboraría con sangre humana y una de sus reacciones sería variar en estado dependiendo de las fases de la luna. Con todo, esta explicación no casaría con la reliquia que nos ocupa, ya que, según la tradición, se mantiene intacta a excepción del día 27 de julio. Algunos científicos han intentado reproducir el fenómeno de la sangre de San Genaro. Uno de ellos es Luigi Garlaschelli, quien en compañía de otros estudiosos consiguió reproducir a comienzos de los 90 la licuefacción de la supuesta sangre de este santo.
Su estudio fue publicado en la revista Nature. Emplearon gelatinosa para crear la sangre y para que consiguiera licuarse usaron cloruro férrico y lo agitaron. Cuando el movimiento cesó, la sustancia se solidificó. Existe mucha superstición en cuanto a estas piezas, pues la licuefacción, como os decía, no es idéntica todos los años. Para los napolitanos, la falta de licuefacción o que ésta se obre demasiado rápido significaría que algo malo va a ocurrir. Y con respecto a la de San Pantaleón, dicen que estuvo licuada durante la Primera Guerra Mundial y que también se comportó de manera extraña en los momentos previos a la Guerra Civil Española. Todos estos milagros relacionados con la Eucaristía los investigó a fondo Carlo Acutis y, como os decía, creó un gran listado en su página web. La investigación la inició en el año 2002 y le llevó 2 años y medio completarla. Carlo dividió los milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia en diferentes bloques, por países y posteriormente con secciones especiales que llevan por título Los santos, los místicos y la Eucaristía, Nuestra Señora y la Eucaristía y comuniones prodigiosas. Es, como vemos, una enorme cantidad de información la que Carlo pudo acumular en su página web. Hoy día, tanto la exposición virtual como una física que han hecho a partir de su trabajo en la página web han viajado por los 5 continentes, llegando a millones de creyentes en todo el mundo que siguen con interés la investigación realizada en su momento por Carlo Acutis. Sus conocidos aseguran que, aunque la Eucaristía era el centro de su vida, también dedicó gran interés a la que él denominó como la mujer de su vida, la Virgen María, estudiando a fondo las apariciones marianas como Lourdes o Fátima. San Francisco de Asís también fue un gran ejemplo para él y, basado en su labor de pobreza en servicio a los demás, trató de conquistar Carlo los más altos valores franciscanos. En octubre de 2006, como os decía al comienzo, Carlo Acutis ingresó en el hospital, gravemente enfermo. Aunque los médicos en esos momentos todavía no tenían un diagnóstico, él le aseguró a su madre, nada más llegar al centro hospitalario, que de ahí ya no volvería a salir. Padecía grandes dolores y les decía a sus padres que ofrecía esos dolores por el Papa y por la Iglesia, para que con ese sacrificio él pudiera alcanzar el cielo. Y en esta situación tan grave, Carlo pidió que le administraran la extrema unción. 3 días después de ser diagnosticado con leucemia, el 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis falleció con tan solo 15 años. Como decíamos al comienzo, la fama de santidad de Carlo surgió el mismo día de su funeral y a partir de entonces no dejó de crecer. Antes de fallecer, Carlo grabó un vídeo en el que aseguraba que quería ser enterrado en Asís, Italia, debido a su vínculo con San Francisco, y eso hicieron sus padres, cumplir con su deseo. Sin embargo, esta gran fama a nivel mundial provocó que sus restos mortales tuvieran que ser exhumados para ser trasladados a un espacio más adecuado para su acercamiento a las miles de personas que llegan a realizarle peticiones. Fue el 23 de enero de 2019 cuando se dio a conocer que el cuerpo de Carlo Acutis había sido exhumado, encontrándose íntegro, una palabra que llevó a que los medios de comunicación dijeran que el cuerpo se encontraba incorrupto. Si os preguntáis en qué consiste este fenómeno, debemos explicar que hay cuerpos de santos que se mantienen incorruptos, incorruptibles, con incorruptibilidad cadavérica, algo que desde un punto de vista religioso guarda relación con la santidad de estas personas. Los cuerpos incorruptos se caracterizan por, según los testigos, mantenerse íntegros, con todos los tejidos, la piel, los músculos, los huesos y todos los órganos. También se dice que los cuerpos incorruptos tienen una fragancia persistente que emana de sus cuerpos,
una ausencia de rigor mortis y de putrefacción, emisión de líquido vital mucho después de la muerte e incluso mantenimiento de la temperatura corporal, entre otros fenómenos. Igualmente existen cuerpos de santos que al parecer exudan una sustancia oleosa. Es el caso de San Charbel, de quien dicen además que su cadáver fue hallado gracias a extraños sueños y a la aparición de unas luces en el lugar de enterramiento, fenómeno que también se constata en algunos casos de apariciones marianas, este vínculo entre luces anómalas y apariciones de tipo mariano. También podríamos citar otros ejemplos de cuerpos incorruptos como el de Santa Catalina de Bolonia, cuyo cadáver incorrupto se asegura que sangró por la nariz a los 3 meses de fallecimiento, o el de Nicolás de Tolentino, cuyo cuerpo, 40 años después del fallecimiento, estaba incorrupto y, según cuentan, con líquido vital fresco en el brazo derecho. Santa Teresa de Lisieux, Sor Juana de la Cruz o Santa Teresa de Ávila son algunas santas cuyos cuerpos se encuentran incorruptos. Existen muchos más casos, como el de Sor Ángela de la Cruz, conocida en Sevilla, España, como la Madre de los Pobres. He tenido la oportunidad de contemplar su cuerpo en el convento sevillano en el que se rinde culto a esta santa, a la que se le atribuyen muchas curaciones milagrosas. Ella murió el 2 de marzo de 1932, se asegura que en olor de santidad, y a los pocos días de su fallecimiento, un grupo de médicos certificó que el cadáver no daba señales de descomposición y que conservaba la flexibilidad de sus miembros en vez de presentar rigidez cadavérica. En relación al fenómeno del olor de santidad asociado a los cuerpos incorruptos, cabe señalar que el Papa Gregorio Magno ya habló de esta cuestión en sus diálogos. Se trata de un prodigio que se conoce desde antiguo y reside en la propiedad de algunos cuerpos santos de desprender olor a rosas, a violetas o a otra fragancia agradable, tanto en presencia del cuerpo como cuando un devoto está orando y pide su ayuda, según han manifestado muchos fieles. Es el caso del Padre Pío o de Santa Rosa de Lima, cuyos cuerpos están incorruptos. La medicina ha tratado de explicar este olor aludiendo a enfermedades nerviosas o a órganos del cuerpo que huelen de manera distinta, afirman, según la enfermedad de la que estén afectados. En 2019, la sociedad pensó que el cuerpo de Carlo estaba tal cual apareció en las imágenes en televisión. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas explicaron esto y dijeron que estaba íntegro, pero que estaba recubierto con una máscara de látex. Ante la polémica, el obispo Domenico Sorrentino dio a conocer el siguiente comunicado. En el momento de la exhumación en el cementerio de Asís, que tuvo lugar el 23 de enero de 2019, con vistas al traslado al santuario, fue encontrado en el normal estado de transformación propio de la condición cadavérica. Sin embargo, como el entierro no duró muchos años, el cuerpo, aunque transformado, pero tenía distintas partes todavía en conexión anatómica, fue tratado con aquellas técnicas de conservación e integración que se practican para exponer dignamente los cuerpos de los beatos y santos a la veneración de los fieles, una operación que se realizó con arte y amor. La reconstrucción de la cara con una máscara de silicona resultó especialmente exitosa. Entonces, queridos amigos, lo que dio la vuelta al mundo, ese cuerpo incorrupto, íntegro con todos los órganos de Carlo Acutis, no es realmente el que vimos. Está íntegro, pero está recubierto con una capa, con una máscara, como explicaba el comunicado, de silicona. Entre 2006 y 2019, el cuerpo de Carlo Acutis había conservado todos sus órganos. De esta forma,
su corazón fue trasladado a un relicario destinado a la oración y a su culto en la Basílica Inferior de San Francisco de Asís. El 6 de octubre de 2019, los restos de Carlo fueron llevados hasta la iglesia de Santa María Maggiore en Asís, y el 1 de octubre de 2020 su tumba quedó abierta para exponer su cuerpo a la veneración pública. Los restos de Carlo están en una tumba con paredes de cristal y su rostro está cubierto con esa máscara extraordinariamente parecida al rostro que Carlo tenía en vida. Cabe señalar que también existen reliquias peregrinas de Carlo Acutis que viajan por todo el mundo siendo veneradas por los fieles. Tuve la oportunidad de conocer en Colombia a Luis Alberto Sánchez, custodio de las reliquias de Carlo Acutis en Colombia, quien nos habló a mi esposo Johanan y a mí de todos los lugares a los que viajan las reliquias que resguarda, siendo reliquias de primer grado, es decir, partes del cuerpo y del cabello de Carlo Acutis. Antes de concluir la historia de Carlo Acutis, voy a detenerme un poco más en la cuestión de las reliquias y los cuerpos incorruptos. Fijaos que hace unos meses se creó una gran polémica en mis redes sociales por un informe que hice de la apertura del sepulcro de Santa Teresa de Jesús, una mujer fascinante a la que espero dedicarle próximamente un capítulo completo por los fenómenos extraordinarios paranormales que ella protagonizó, como la levitación o el trance místico, pero me detendré por ahora en hablar de su cuerpo. El 28 de agosto de 2024 se abrió en Alba de Tormes, Salamanca, España, el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, que permanece sellado con 10 llaves, 3 de ellas, por cierto, están en Roma, después de 110 años cerrado. Durante 4 días, un equipo científico italiano examinó los restos de la santa para confirmar un detalle que no se comprobaba desde, como decía, hace 110 años. Y los doctores lo han confirmado. Su cuerpo sigue incorrupto. Desde su fallecimiento en 1582 hasta la fecha, su cuerpo sigue íntegro. Fueron Marco Chiesa, postulador general de la Orden del Carmelo Descalzo, y Miguel Ángel González, prior de Alba de Tormes, quienes confirmaron que el estado actual del cuerpo de la santa es el mismo que el de esta fotografía, que le tomaron en el año 1914 durante la última apertura, hasta esta nueva que ha tenido lugar en 2024. Para este examen médico no solo se tuvo presente el cuerpo de Santa Teresa, sino también otras reliquias suyas que existen, como el brazo, el corazón o la mano, incorruptos por supuesto también. Cuando publiqué esta nota en redes sociales causó mucha polémica, primero porque decían que las fotos no son de un cuerpo incorrupto y segundo porque no puede entender la gente que se separen trozos de cuerpo de los santos. Como explicaba anteriormente, en el caso de Carlo Acutis, los cuerpos incorruptos de santos que tenemos en mente no lucen como si acabaran de fallecer. Lo que vemos en los relicarios que albergan los cuerpos son máscaras mortuorias, muy finas, eso sí, pero máscaras en rostro y manos. Máscaras, en los casos más antiguos, hechas de cera, principalmente, y de silicona en el caso más moderno de Carlo Acutis. Esto no quiere decir que nos estén engañando o que el cuerpo no esté incorrupto. Sí lo está. Incorrupto se refiere a íntegro, a que conserva huesos, pero también todas las capas sucesivas de piel, tejido y órganos. Pero en todas las ocasiones en las que se han exhumado cuerpos de santos, instantes después de que se haya descubierto que son cuerpos incorruptos, estos han comenzado un rápido deterioro que ha provocado el estado actual de cuerpos incorruptos como el de Santa Teresa. Lo primero que ocurre, según los casos que yo he estudiado, es que la piel empieza a ponerse negra y esto ha obligado a las autoridades eclesiásticas a cerrar los féretros de forma inmediata
como ocurre con el de Santa Teresa, y a crear máscaras para poder exponer los cuerpos de forma decente, de forma respetuosa ante los fieles. Con respecto a las otras reliquias de Santa Teresa, yo respeto todas las opiniones, la de los que piensan que es un sacrilegio hacer esto y la de las personas, como los padres de Carlo Acutis, que autorizan que se extraigan reliquias como el corazón, por ejemplo, para exposición pública a los fieles desde el punto de vista de la creencia católica de que estos elementos pertenecientes a personas santas son un vehículo de acercamiento, de contacto con la divinidad. Como digo, respeto todas las opiniones, pero tengo que reconocer que me impactó mucho cuando publiqué este vídeo sobre las reliquias de Santa Teresa que hubiera tanta gente escandalizada cuando aquí en México, sin ir más lejos, desde que la conocida cadena de farmacias similares consiguió traer el brazo de San Judas Tadeo de peregrinación a la República, hayan sido millones de personas las que han pasado a ver esta reliquia, que ha tenido que ser custodiada policial y militarmente para su protección y salvaguardia. Entonces, como decía Jesús, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Debemos respetarnos los unos a los otros. Con respecto al cuerpo incorrupto de Santa Teresa y a sus reliquias, todo comienza 10 meses después de su fallecimiento, cuando se exhuman los restos y se descubre que su cuerpo estaba incorrupto y además flexible, con ausencia total de ese proceso natural conocido como rigor mortis. Es en esas fechas cuando se extraen reliquias como el corazón o la mano. En relación al corazón de Santa Teresa de Jesús, hay una anécdota que me fascina. Dentro del mundo de los místicos se conoce la palabra transverberación como un fenómeno paranormal en el cual la persona logra una unión íntima, total con Dios, sintiendo que su corazón es traspasado por un fuego invisible, es decir, se crea una herida espiritual en el corazón del místico en cuestión. La transverberación más conocida de la historia de la Iglesia es la de Santa Teresa de Jesús. En su libro de la vida, ella misma describe esta experiencia. Vi a un ángel hacia mi lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. No era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines. Víale en las manos un dardo de oro largo, y al fin de él el hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Bien, cuando se extrajo el corazón de Santa Teresa como reliquia, se descubrió que en su corazón había una cicatriz que para los creyentes es la marca de que esa experiencia mística fue real, y para los no creyentes la huella de un infarto o angina que podría haber sufrido la santa coincidiendo con la experiencia del ángel. Es un asunto fascinante, al igual que lo es el de la mano de Santa Teresa, que antes de que me lo pongáis en comentarios, sí, definitivamente su relicario parece haber inspirado el guante de Thanos en la saga de los Vengadores porque es idéntico. Bien, la historia de la mano de Santa Teresa inicia en el siglo XVI, cuando se separa del resto de la santa y se almacena después en este relicario que estuvo por distintos puntos de la península ibérica y que en la Guerra Civil Española cae en manos del bando republicano, quien lo conserva hasta que en 1937 va a parar a manos del bando contrario, el de Franco, que queda totalmente obsesionado con la reliquia. El dictador, en vez de devolver la pieza a la iglesia, la conservó junto a él durante toda su vida. Creía que le traía suerte, que le hacía conservar su poder. Si estaba en su escritorio trabajando, allí tenía la mano incorrupta. Si se iba a dormir, la colocaba en su buró.
El dictador estaba obsesionado con estos temas y con el poder. Estaba obsesionado con la magia y la protección desde sus tiempos como militar en el continente africano. Estaba obsesionado con el término baraka, la misteriosa bendición que él creía que le había salvado en más de una ocasión de una muerte segura. Todo sucedió en la batalla del Biut, acaecida a finales de junio de 1916, cuando el por entonces capitán Franco eludió milagrosamente la muerte, una especie de bendición divina que, atendiendo a las creencias de los musulmanes con los que él combatía en el Rif, en África, impedía que nada ni nadie pudiese acabar con su vida. El futuro jefe del Estado español pensaba que estaba marcado por la providencia, que tenía este toque divino. Él, como os decía, logró sobrevivir a un disparo en África en 1916, un disparo más que letal en la zona del bajo vientre, y sobrevivió a pesar de que los médicos no ofrecían ningún tipo de esperanza para él y que creían que ahí iba a terminar sus días completamente desangrado. No fue así, y desde aquel día Francisco Franco entendió que había sido bendecido. Su organismo habría logrado detener la infección con una mejoría que asombró a los doctores y que incluso hizo que algunos hablaran de milagro. Él creía en un concepto, en una intervención protectora que aprendió en África, como os decía, llamada baraka, que significa que la suerte te acompaña, que significa que la providencia está contigo. Todo esto lo cuenta ampliamente el escritor José Luis Hernández Garbi en su libro Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo. Este episodio de la bala por la que no murió y otros tantos que hicieron que, a pesar de estar en peligro, no muriera, le hicieron a él pensar que él estaba en posesión de esa baraka, de esa protección de los cielos. Y él conservó la mano de Santa Teresa durante toda su vida porque creía que la mano le traía baraka, porque creía que la mano le traía poder. Y me adelanto a los que vayan a decir que yo, diciendo esta anécdota, estoy defendiendo la legitimidad de Franco. Esto no es así. Solo estoy hablando de una creencia que este dictador tuvo en vida. Y yo no podría defenderlo nunca porque yo misma tengo aún familia desaparecida que sigo a la fecha buscando, desaparecidos por la dictadura franquista, como es el caso de mi bisabuelo Jesús Cordero Barbero, juez de paz a quien no olvidamos. Y por este motivo, pues os quería hablar de esa obsesión de Franco con nuestros temas de misterio. Franco tenía su mano, la mano de Santa Teresa, en el buró hasta el día de su muerte, y pocas semanas después de su muerte, el 14 de diciembre de 1975, la familia Franco devuelve la mano de Santa Teresa a las religiosas de Málaga. Entonces, como os decía, el tema del cuerpo incorrupto y las reliquias de Santa Teresa de Jesús es fascinante y le dedicaremos un episodio a Santa Teresa, lo prometo. Pero vamos a hablar de otros cuerpos incorruptos fascinantes, como uno de los más llamativos, el de Bernadette, la vidente de Lourdes. Aunque tenemos pendiente un episodio completo sobre la fascinante aparición mariana de Lourdes, recordemos que fue en 1858, entre los meses de febrero y julio, cuando la joven prácticamente analfabeta y sumamente pobre, Bernadette Soubirous, observa en 18 ocasiones en una zona de Lourdes, Francia, conocida como Massabielle, a una señora que se identifica ante ella como la Inmaculada Concepción. De hecho, es cuando Bernadette dice que la señora se ha identificado como Inmaculada Concepción que la empiezan a creer, porque ese dogma
lo establece la Iglesia, el de la Inmaculada Concepción, solo 4 años antes, en 1854. Y desde luego que Bernadette jamás había oído hablar de ese concepto hasta que la señora no se lo dice. El aspecto más destacado de esta aparición es cuando la señora le pide a Bernadette que beba agua del suelo y ella se desplaza al río cercano y la señora le dice que no, que allí mismo en la gruta de Massabielle, y dando un salto al vacío, desde luego en sentido figurado, Bernadette hunde su cara en el lodo ante la extrañeza de los presentes y encuentra una fuente, un curso natural de agua que sigue brotando a la fecha y que ha provocado, aprobadas por el Vaticano, más de 70 curaciones. Un agua milagrosa que, por cierto, ha sido analizada y no se ha encontrado ninguna sustancia fuera de lo común. Por lo tanto, me inclino a pensar que es la fe el componente que hace que este agua sea diferente. Repito que este tema lo analizaremos pormenorizadamente, pero os adelanto que cuando terminan las apariciones, Bernadette se retira de Lourdes, no quiere robarle protagonismo a la aparición, se hace monja y se va a la localidad de Nevers, donde ayuda al cuidado de enfermos, a pesar de que ella estaba muy enferma, porque había tenido cólera y vivía con dolorosas crisis asmáticas, hasta el punto de que fallece muy joven, el 16 de abril de 1879, con tan solo 35 años, en la enfermería del convento en Nevers. En este libro que compré en Lourdes, El cuerpo de Santa Bernardita, del padre André Rabier, se narra cómo el cuerpo estuvo expuesto a la veneración de los fieles del 16 al 19 de abril. Después fue encerrado en un doble ataúd de plomo y encina y se deposita en una capilla del convento de clausura, en la capilla de San José en Nevers. Años después, el 22 de septiembre de 1909, para el proceso de santidad de la vidente, las autoridades eclesiásticas necesitan reconocer el cuerpo y verificar su estado. Así, ese día, el 22 de septiembre de 1909, proceden a la apertura del ataúd. Y entonces, en palabras del autor del libro, el padre André Rabier, ocurre lo siguiente. Aparece perfectamente conservado el cuerpo de Bernardita, ni el más leve olor a malo. Las monjas que la sepultaron unos 30 años antes notan que la cara y las manos solamente se inclinaron hacia la izquierda. En palabras de los médicos que estaban presentes, no se olió nada. El cuerpo venía cubierto de los hábitos de la orden. Esos estaban húmedos. Solo el rostro, las manos y los antebrazos aparecían descubiertos. Estaba la cabeza reclinada a la izquierda, el rostro de un color blanco mate, la piel adherida a los músculos, los cuales estaban pegados a los huesos. Los párpados excavados cubrían los ojos. Las cejas quedaban pegadas a los arcos superciliares, así como las pestañas del párpado superior derecho. Tenía la nariz delgada y apergaminada. La boca ligeramente entreabierta, dejaba ver los dientes todavía en las encías. Las manos cruzadas en el pecho, perfectamente conservadas las uñas. Se podía ver en los antebrazos el relieve de las venas. Aparecían los pies apergaminados, así como las manos y conservadas las uñas, una de las cuales fue arrancada durante el lavado del cuerpo. Después de quitar los hábitos y los velos de la cabeza, se vio el cuerpo apergaminado, tieso, sonoro en todas las partes. Se pudo comprobar que el pelo cortado muy corto estaba pegado al cráneo y adherente al cuero cabelludo, que resultaba perfectamente conservadas las orejas. Sinceramente me pone los vellos de punta, la verdad, esta descripción. Sobre todo la parte en la que habla de que los ropajes estaban húmedos. Este dato es importantísimo, vital, para entender lo paranormal de los cuerpos incorruptos, porque no debe confundirse
el proceso con un embalsamamiento efectuado por las autoridades eclesiásticas, ni con una momificación natural a causa de la sequedad y características climatológicas del terreno en el que esté el cuerpo. En el caso de Bernadette es una región muy húmeda. La humedad favorece la descomposición del cuerpo, por eso en los terrenos secos, sin humedad, se tiende a la momificación natural. Y en el caso de Bernadette, a pesar de que el terreno es muy húmedo, tanto que empapa el hábito, aún así no se inicia la descomposición del cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de la vidente Mariana de la Medalla Milagrosa, otro asunto que da para otro capítulo, Catalina Labouré. Con ocasión de su beatificación en 1933, su cuerpo fue exhumado y aunque habían pasado 57 años de su fallecimiento, increíblemente su cuerpo fue encontrado incorrupto. Solo sus hábitos habían sido corroídos por la humedad que se filtró en el ataúd. Su cuerpo fue revestido con un hábito nuevo, incluida la tradicional cofia que tienen en su congregación, y colocado en una urna de cristal. Hasta el día de hoy, su cuerpo puede ser visto por todos los peregrinos que llegan hasta la capilla de la Medalla Milagrosa en París. Y con respecto al cuerpo de Bernadette, el día de la apertura del féretro en 1909, como decía, las monjas lavaron su cuerpo y lo metieron en un nuevo ataúd, esta vez de zinc. Pero en esas pocas horas de exposición, el cuerpo se volvió negro, íntegro, incorrupto, pero negro. Hubo una nueva apertura del féretro en 1919 y nuevamente se descubre que sigue incorrupto, pero con unos mohos y una capa de sales que parecen ser sales calcáreas procedentes de ese aseo que hicieron las monjas al cadáver. Entonces, lo que vemos en el cuerpo de Bernadette no es su cuerpo directamente, sino una fina capa de cera para evitar ver, ese color negro en el cuerpo de Bernardita. Son muchísimos cuerpos incorruptos los que se conservan en el seno de la Iglesia. Ya he citado al Padre Pío, también está Sor María Jesús de Ágreda, más conocida como la Dama Azul, e incluso hay cuerpos incorruptos de niños santos. Un caso que poca gente conoce, Jacinta Marto, una de las 3 videntes de Fátima. Jacinta Marto falleció antes de cumplir los 10 años, el 20 de octubre de 1920. 15 años después, el 12 de septiembre de 1935, su cuerpo fue exhumado por primera vez ante la mirada estupefacta de todos los que allí estaban. ¿Por qué? Porque estaba incorrupto. Y en 1951 volvió a desenterrarse el cuerpo, siendo idéntico el resultado, estaba íntegro. También apuntaré que existen partes de cuerpos incorruptos, como la lengua de San Antonio de Padua o la cabeza de Santa Catalina de Siena. Y por último, señalar que también hay cuerpos incorruptos en otras religiones. Existe en el budismo una tradición llamada pova, que es la práctica de muerte consciente o transferencia de la conciencia al momento de la muerte. A través de la práctica del pova se aprende a transferir la conciencia a través de la parte superior de la cabeza directamente a un reino celestial, evitando de esta forma las experiencias que ocurren en un cuerpo después de la muerte, es decir, el proceso de descomposición. Se asegura en esta tradición budista que el que haya aprendido a hacer el pova, su cadáver no se descompone, sino que empieza a disminuir hasta desaparecer. Hay todo un listado de maestros budistas que se asegura que lograron culminar el pova. Lo pueden consultar ampliamente en internet. Regresando a Carlo Acutis, a nuestro protagonista, cuyo cuerpo está incorrupto, sus reliquias peregrinas han sido precisamente las que han llevado a Carlo Acutis hacia la canonización. El 12 de octubre de 2010 se produjeron unos hechos sobrenaturales en Brasil. En la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en Campo Grande, se veneró una reliquia de Carlo Acutis. Allí estaba un niño enfermo de páncreas,
cuya situación era bastante grave. Vomitaba todo lo que comía, el dolor era terrible y a esas alturas ya no le quedaba mucho tiempo. El niño y su abuelo se acercaron a la reliquia de Carlo y el pequeño le pidió a la reliquia y a Carlo Acutis dejar de vomitar, y a partir de entonces ya no vomitó más. Cuando se le realizaron los exámenes médicos pertinentes, los doctores llegaron a la conclusión de que Carlo lo había curado. La documentación fue enviada al Vaticano, estudiada por el Dicasterio para las Causas de los Santos y finalmente elevada al Papa Francisco, a quien el 21 de febrero de 2020, pues se le atribuye la aprobación oficial del proceso de beatificación. Previamente, en el año 2018, el Papa ya le había convertido en venerable, pero su beatificación se inició con el milagro de este niño brasileño y culminó el 10 de octubre de 2020 cuando Carlo fue beatificado en Asís. El 23 de mayo de 2024, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro llevado a cabo por Carlo Acutis. El hecho extraordinario se obró en Valeria Valverde, una joven de Costa Rica que sufrió un grave accidente al montar en bicicleta. Como resultado de ese accidente, quedó gravemente herida e incluso su cerebro expuesto. Los médicos dijeron que la posibilidad de sobrevivir era prácticamente nula. Sin embargo, algunos familiares comenzaron a rezarle a Carlo Acutis e incluso su madre viajó en peregrinación a Asís, a la tumba del beato, para pedir por su hija. Casi coincidiendo con la llegada de su madre a la tumba de Carlo, Valeria empezó a respirar por sí misma, recuperó el habla y el movimiento, y tras una ardua investigación, el Dicasterio para las Causas de los Santos y el Papa Francisco han aprobado este milagro, el segundo milagro que va a convertir en santo a Carlo Acutis. De hecho, ha sido hace un par de semanas cuando el Vaticano ha dado a conocer la fecha y el lugar para hacerle santo. Ha sido el Papa Francisco quien ha señalado que Carlo Acutis será proclamado santo entre los días 25 y 27 de abril del próximo año 2025 en Roma, durante el evento católico conocido como Jubileo de los Adolescentes. En el año 2023, Carlo fue uno de los santos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Millones de jóvenes le aclamaban como el santo millennial o el santo patrón de Internet, y se ha convertido en un ejemplo muy cercano para los adolescentes de toda la cristiandad. Se estima que su canonización será un acontecimiento multitudinario que puede acercar a la fe católica a las nuevas generaciones y al ambiente virtual, tal y como hizo Carlo con su página web de milagros eucarísticos. Gracias a la generosidad de Luis Alberto Sánchez, el custodio de sus reliquias en Colombia, ahora en mi familia custodiamos una reliquia de segundo grado de Carlo Acutis, que es un pedacito de tela que perteneció a este joven santo y que para nosotros, que nos dedicamos al periodismo a través de las redes sociales, es una responsabilidad y el recuerdo de una vida ejemplar que merece honrarse y recordarse. Este es mi particular homenaje a Carlo Acutis, el influencer de Dios. Gracias a todos por haber estado acompañándonos en este episodio de Noche de Lluvia. Espero que os haya gustado. Esperamos vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestros likes y nos vemos aquí en un nuevo episodio la próxima semana. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para compartiros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.